El paisaje tabasqueño está dominado por dos elementos principales. Los potreros, casi exclusivamente cubiertos de pastos, y los cuerpos de agua, llámese lagos, lagunas, ríos, manglares, zonas de humedal de diferente tipo. Los cuerpos de agua obviamente son elementos del paisaje que han estado ahí toda la vida. Esa es la condición natural del territorio tabasqueño, donde tenemos un aporte de lluvias muy importante durante más de 6 meses al año. Pero los potreros no hay ninguna especie de pasto importante nativa de Tabasco. Todas las pasturas que se manejan en la ganadería tabasqueña son introducidas, principalmente de África, y desafortunadamente hoy en día más del 50% de las tierras laborables de Tabasco están cubiertas por pasturas. La parte negativa de este uso del suelo, que es la ganadería extensiva, la ganadería bovina extensiva, es su bajísima productividad. La productividad entendida básicamente como la producción por hectárea y por año. Una hectárea dedicada a la ganadería bovina extensiva nos rinde en promedio un becerro de 250 kilos cada 2 años. Ese becerro desafortunadamente está siendo llevado a engordas en corral en otras regiones del país o en Estados Unidos, en donde realmente se da el proceso de valor agregado y finalmente el enriquecimiento económico se exporta directamente hacia otras economías, menos a la tabasqueña. Si comparamos el valor de un becerro, que sería la producción por hectárea por 2 años, con la de prácticamente cualquier cultivo agrícola tradicional, seguramente la ventaja sería para los cultivos agrícolas. Sin embargo, la vulnerabilidad y la falta de oportunidades para colocar los productos agrícolas y sobre todo su condición de productos perecederos hace que la mayor parte de los productores opten por la ganadería, porque es un sistema de producción relativamente sencillo en términos tecnológicos, de baja inversión y sobre todo de muy bajo demanda de mano de obra. En el Colegio de la Frontera Sur estamos proponiendo a los sistemas agroforestales y dentro de ellos a los sistemas silvopastoriles como una estrategia de conversión paulatina del paisaje agropecuario y de las formas de uso del suelo. Los sistemas silvopastoriles particularmente se refieren a sistemas de producción animal en los cuales los elementos arbóreos, los árboles, los arbustos, empiezan a jugar diferentes roles, tanto ecológicos como económicos, que le pueden ser de beneficio al productor sin impactar mucho en el nivel de inversión que se necesita para manejarlos. A diferencia de una plantación forestal, la producción de árboles para madera en potreros es mucho más económica, aunque no tenga los mismos rendimientos que podría tener una plantación, pero le permite al productor diversificar entre la producción del ganado y la producción de madera en el mediano o largo plazo. Por otro lado, la presencia de árboles, así como en otros sistemas agroforestales, beneficia al suelo por la incorporación de materia orgánica, beneficia al pasto por la reducción de la temperatura de la superficie gracias a la sombra que proyectan los árboles, y beneficia a los animales tanto por la sombra como por el aporte estacional de algunas fuentes de forraje como pueden ser hojas, flores y frutos. Una de las propuestas que hemos hecho en la línea de investigación de sistemas silvícolas y agroforestales es el establecimiento de plantaciones en potreros. El introducir árboles de rápido crecimiento nos permite cubrir
dos propósitos principales. Uno es el de diversificar la producción, hacerle ver al productor que no solamente la ganadería le puede dar sustento, y el otro es el de contener el proceso de erosión acelerado que sigue hoy en día causando lo que hemos visto en otros casos, que es la erosión subterránea, ¿no? La creación de embudos por donde se escapa todo el suelo. Bueno, el sistema agroforestal de árboles forestales en potreros o árboles maderales en potreros trata de hacer un aprovechamiento del suelo en dos pisos, digamos, ¿no? El pasto aprovecha la capa superficial del suelo, en donde está la mayor dinámica de mineralización de la materia orgánica, y los árboles aprovechan las capas más profundas del suelo, en donde se dan el lavado de los nutrientes ya en forma mineral hacia las capas profundas del suelo debido a las lluvias, ¿no? Entonces por ahí va la asociación, el beneficio mutuo. El pasto nos permite alimentar al ganado, pero el pasto a su vez se beneficia de la presencia de los árboles. El productor se beneficia de ambos porque, como lo dije, puede tener dos fuentes de ingresos que complementan su economía. Otro punto importantísimo, por supuesto, es que proporciona una sombra que le da confort al ganado, porque sin ella la mayor parte de la energía que consumen los animales con sus alimentos la gastarían en su propia regulación térmica, es decir, en sudar y en circular la sangre para bajar la temperatura de la piel. Toda la energía que destinan a esa función metabólica, que es no morirse por insolación, la dejan de gastar en la producción de leche y en la reproducción, es decir, en la gestación. La temperatura de la superficie del suelo puede llegar a ser tan alta a plena exposición del sol, que eso también perjudica el crecimiento de las plantas, porque ellas gastan también parte de su energía en evapotranspirar para bajar temperatura, y eso es a un costo de energía que ya no aprovechan para el crecimiento, para la producción de más hojas, ¿no? Entonces la sombra en los potreros es fundamental para mejorar la producción directamente. Otro de los componentes arbóreos de los sistemas silvopastoriles son las cercas vivas. En esta imagen estamos viendo un típico cerco hecho con palos muy probablemente sean de tinto o de alguna otra madera nativa, que tienen una durabilidad, dependiendo el tipo de suelo y la forma como fueron labrados, de 5 a 10 años posiblemente. La alternativa agroforestal a estos cercos serían los cercos vivos, que pueden ser de alguna especie de árbol que rebrota sin necesidad de cultivar las semillas, sino a partir de las mismas ramas de los árboles. Estos obviamente tienen una durabilidad mucho mayor, cumplen la función de sostener el alambre de púas y al mismo tiempo incorporan los beneficios biológicos de la producción de forraje, la fijación biológica de nitrógeno, la sombra hacia el potrero y hacia los animales, y el embellecimiento del paisaje, obviamente, ¿no? Para hacer más llevadera la vida de los que viven acá. Que cualquiera de las dos, no importa su función, aquí principalmente es detener el alambre de púas, pero tienen la gran función de que producen nuevas ramas que cuando ya están gorditas, ya están leñosas, se pueden cortar y sembrar para reemplazar a los postes muertos como ese, que son muy caros. Pues entonces ya no lo vas a tener que reemplazar en muchísimos años. Eso es un ahorro para el productor. Cuando las raíces mueren con todos los nutrientes que traen ahí adentro. Y eso entonces, ¿qué quiere decir? Que es una fuente de abono para el suelo mucho más rica.
estamos viendo ahora, nosotros le denominamos dentro de los sistemas agroforestales una cortina rompeviento. Dentro de los sistemas agroforestales o los sistemas silvopastoriles, la función de estos árboles es de tener un poco la velocidad del viento, de tal manera que el aire no penetre tanto a los pastizales y no cause un efecto de desecación de los pastos, no los seque, ¿no? Y entonces pues los animales tengan alimento disponible. Realmente esa es una de las funciones. La otra es que también funcionan como corredores, ¿no? Los animalitos, los insectos o las aves siempre utilizan este tipo de cercas para irse vinculando con otros espacios, ¿no? Del paisaje, ¿no? Entonces también es otra función de las cortinas rompevientos. Pero además está sirviendo como cerca. Vemos que hay alambre que está grapado sobre los árboles. Aquí es un huerto mixto familiar. Por huerto mixto familiar se entendería un pedazo de tierra cultivado con una gran diversidad de árboles maderables, árboles frutales, pequeños arbustos, plantas de menor porte, herbáceas, bejucos, donde lo importante no es qué plantas específicamente están presentes, sino la gran diversidad de plantas presentes. Y su función dentro de la economía familiar es, en primer lugar, aportar directamente hacia la dieta de la familia y hacia resolver sus necesidades tanto de leña como de medicinales, como de forrajes para sus animales, como de ornamentales, y una parte, claro, también importante es la delimitación de su terreno. Muchas de estas plantas funcionan para crear setos o cercos vivos que evitan que los animales de la casa salgan demasiado lejos, evita que los animales ajenos entren al terreno y marca un lindero en la propiedad. La importancia de los huertos familiares en términos porcentuales puede variar muchísimo. En las familias con poca tierra pueden significar una parte muy importante de su economía, que no se traduce en dinero, sino que entra directamente a satisfacer necesidades. Pero también es una parte importante de los ingresos estacionales, porque hay frutos, hay árboles frutales que producen específicamente durante una temporada, producen una cantidad muy superior a la que la familia es capaz de consumir. Desafortunadamente es muy rara la tradición, o muy aislada la tradición de la elaboración de conservas de frutales o verduras. Entonces la mayor parte de la producción o se vende o se pierde en el mismo terreno. En familias con terrenos, con tierras más abundantes, estamos hablando de una escala de 5, 10, 20 hectáreas por familia, entonces el huerto ya no es necesariamente la parte más importante de la economía monetarizada. Siempre tendrán alguna otra actividad a la cual dedican la mayor parte de su tiempo, y es la mano de obra marginal, que se le puede decir, la de los individuos no económicamente activos, por decirlo de alguna manera, la que se encarga del manejo del huerto. Pero nunca perderá la importancia estratégica que tiene en términos de la producción de plantas medicinales, forrajeras y frutales. Componentes teóricos más importantes de los sistemas agroforestales es el hecho de que son intercultivos, es decir, en un mismo terreno nosotros estamos cultivando diferentes vegetales, diferentes productos. Para entender los intercultivos, realmente tenemos que entrar a conocer, en primer lugar, la dinámica de crecimiento de cada uno de los componentes. En este caso, por ejemplo, estamos viendo aquí cerca la piña, la milpa, la yuca, y posteriormente conocer las relaciones que se dan cuando empiezan a crecer en la misma tierra, ya sea al mismo tiempo o creciendo unos después de los otros.
Lo que en este terreno vemos es una estrategia de siembras sucesivas para ir aprovechando la tierra en diferentes épocas del año y en los diferentes estadios de crecimiento de las plantas. ¿Y esa es para la comida o para No, alguna otra cosita? No, es ¿Para qué la lavarle usan? la cabeza a los niños cuando están enfermos. ¿Y lo hierve o nada más No, así? nada más lo- batido, lo agarran para ensalmar a los niños. Para ensalmar los niños. Solamente dejó el chipilcoy o sembró el chipilcoy. Pues lo sabré porque como les acabo de explicar, por lo mismo, porque eso me ayuda a mí, me beneficia. Para los lienzos, y si no lo utilizo lo vendo y me ayuda. Sí, como lo vuelvo a repetir, cuando no hay con qué comprar, vengo y 2 hojitas de una ramita de cebollín, todo eso, de perejil, ¿para qué más? En general, bueno, los sistemas silvopastoriles tienen la gran ventaja de que por sí solos permiten una mayor diversidad de especies presentes en la parcela, ya sea especies que son importantes económicamente, como el caso de un frutal, o especies que facilitan la convivencia con los demás elementos de la biodiversidad, como podría ser el caso de la caballera o el mimbre, en donde algunos animales encuentran su nicho para alimentarse o reproducirse. En los sistemas agroforestales, uno de los principales problemas es la relación que hay entre las plantas que están en la parte superior de la plantación y las plantas que están creciendo o que son de tallas más chicas, porque las plantas que están arriba interceptan la mayor cantidad de luz y eso puede limitar el crecimiento de las plantas de abajo o puede favorecer su crecimiento. Depende de la especie de planta que queremos que crezca abajo y también depende de la época del año. Durante la época seca, cuando hay mucha insolación y poca lluvia, es importante el dosel de arriba porque reduce la temperatura del suelo y la temperatura del aire y entonces evita la evapotranspiración y la evaporación del agua. Eso favorece el crecimiento de las plantas. En la época de lluvias o en la época de nortes puede ser lo contrario. El dosel superior puede tener un efecto negativo porque reduce la cantidad de calor y luz en la parte interna de la plantación, en la parte de abajo, provocando que haya excesiva humedad. Entonces puede haber problemas de insuficiencia de aire en el suelo y también puede haber problemas de infecciones en las plantas por algunos hongos oportunistas que crecen e infectan como en el caso del cacao, la monilia sería un ejemplo muy claro de cómo un exceso de sombra puede provocar una enfermedad muy grave en nuestro cultivo. Especies como la eritrina, la gliricidia y otras leguminosas como en este caso el chipilcoite cumplen esa doble función de proyectar un nivel de sombra que puede ser fácilmente manejado podando las copas de los árboles o tirando los árboles que ya están muy viejos para mantener la cantidad de luz en un más o menos en un 50% o un óptimo que cada productor define. Y la segunda función que les mencionaba, que es mediante sus raíces los árboles atrapan el nitrógeno que está en el aire de la atmósfera y lo convierten en nitrógeno amoniacal, que posteriormente, cuando esas raíces mueren, puede ser liberado para que sea aprovechado por las raíces del cacao. Podríamos sugerir que los sistemas agroforestales le confieren esa robustez a los productores. Si uno de los dos cultivos falla, siempre quedará el otro para poder mantener el ingreso económico. En el fondo, nosotros lo que quisiéramos sería que Tabasco volviera a ser un estado forestal, que alguna vez lo fue, por lo menos que la cobertura del suelo dedicada a árboles sea otra vez importante, y una forma de hacerlo es involucrando a los ganaderos, que son los que abarcan la mayor cantidad de la superficie agrícola en Tabasco. Entonces los sistemas silvopastoriles
juegan la función de reintroducir la cultura del árbol entre los productores para que a la larga ellos tengan la opción de combinar las dos fuentes de ingresos o dedicarse ya de lleno a la agricultura, perdón, a la cultura forestal.